que así ya va a quedar al tiro escaneado. Para que vean cómo la desarrollé, como el paso a paso. ¿Ya? Pero esto debe ser bien similar como el ejercicio que espero que aparezca para la solemne. ¿Ya? No creo que diga doble armado, a menos que deje un tramo, pero no creo. ¿Ya? En este caso, se presenta la siguiente viga, donde esto mide 5 metros, aquí hay 2 metros y aquí hay 8. Es una carga puntal de 40 kN. ¿Ya? En este caso, me mencionaban, se tiene una viga rectangular ya con esto, entre comillas, deberían respirar porque no tiene una sección extraña de 30 por 60. ¿Ya? Donde me dicen que esto tiene un FC de 30 megapascales. El FI se entiende que son los 420, no va a cambiar. Bueno, aquí yo menciono el gamma del hormigón, que normalmente es un dato del enunciado. En este caso está en kilonewton metros cúbicos. Y un recubrimiento de 50 milímetros. Es decir, que aquí puedo calcular directamente el D, que es H menos recubrimiento. 600 menos 50 es igual a 550 milímetros. ¿Ya? Digamos que estos pasos deben ser como automáticos, ya los deben tener más o menos como a mano. Y en este caso nos dicen que hay una sobrecarga. No, datos con rojo, que son como datos del enunciado. Igual a 43 kN por metro. ¿Ya? Hasta aquí no debiese haber mucho problema, digamos que estamos viendo solo enunciado. Y en este caso la sobrecarga ya viene distribuida de manera lineal. ¿Ya? Yo aquí de hecho la podría dibujar como la sobrecarga uniforme. Q sobrecarga igual a los 43 kN. ¿Ya? Entonces, si uno empieza a desarrollar esto, viene la primera parte, que es la A, básicamente es determinar momento último y puerto último, o dicho en otras palabras, los diagramas. Por eso les digo, todos los problemas siempre van a tener este mismo paso, ¿ya? Incluso en su trabajo semestral, la única diferencia es que estos momentos últimos se los tira el mismo programa, de manera automática, entonces no es que tenga que meterse a una tabla, ¿ya? En particular acá, lo que yo dije es, ok, si yo pienso en las combinaciones últimas, sabemos que es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. ¿Ya? En este caso, esta carga puntal también es una carga viva. ¿Ya? Recuerden que las cargas muertas son solamente los pesos propios o las cargas que están de manera constante. ¿Ya? Como si que no se llegase a mencionar, pero vamos a tener cuidado de que aparezca bien explícito qué tipo de cargas son. Entre comillas, no tengo cargas muertas, a menos que sume el peso propio, cosa que sí hice, así que no lo voy a eliminar. Entonces, por un lado, tenemos como en análisis de carga muerta, o carga puntual, perdón, donde sería como el P último igual 1,2 veces D más 1,6 veces el L. ¿Ya? En este caso, como esto es 0, no importa. Y este quería 1,6 por los 50, y eso es igual a 80 kN. Y por otro lado tengo la carga lineal, donde tengo que el Q último es igual a 1.2 veces D más 1.6 veces L, y sería 1.2 veces por
los 25 kilonewtons, que es la densidad del hormigón, por la sección de la viga. Bueno, dar la unidad. Ese que lo daban por enunciado. ¿Qué cosa? Sí, venía como dibujado. Metros cúbicos por 0,3 metros por 0,6 metros. Pero ahí cuando carga puntal se puede anotar así como. Al tiro la carga, 6 por 50. Sí, dame un segundo, lo vamos a ir revisando. Ya. La dificultad de este ejercicio en particular, tal como lo estás preguntando. Chuta, hemos visto en todas las clases que hay solo carga lineal, pero ahora aparece una puntual. Entonces tienen dos opciones. Yo les decía que bueno, lo más fácil cuando ocurren este tipo de como combinaciones de solicitudes es trabajar a partes, es decir, trabajo una parte que es con la carga puntual, donde básicamente, bueno, aquí como no hay nada puntual que diga así como, por así decirle, hay un equipo o hay paneles solares, por ejemplo, como en el enunciado del trabajo, entonces no hay ningún tipo de carga, no hay piso, no hay linóleo, no sé, etc. Entonces lo considero de cero. Y la carga que está aquí descrita es derechamente en la carga, esta puntual, es una carga viva de 50 kilonewton menos. Profe, ¿vos decís que es carga viva o nosotros tenemos que asumir que es una carga viva? No, yo lo voy a dejar anotado. Pero a priori sí, es que lo que pasa es que como no tienen como experiencia profesional, entre comillas, es difícil determinar en el principio, chuta, ¿esta es carga viva o carga permanente? O... se entiende la dos. Ya, por ejemplo, si yo digo que hay un equipo ahí arriba, sí, alguien podría decir el equipo está constantemente, no se va a mover, sí, es una carga muerta. Ya, pero quizás la operación del equipo, cuando esté la cuestión vibrando, no necesariamente una carga viva, o sea, una carga permanente, pero puede ser una carga viva. Ya, pero no vamos a profundizar tanto en esto. ¿Ya? Yo voy a tener cuidado que en el enunciado aparezca explícitamente las cargas. Y también explícitamente si se considera o no, en este caso yo voy a poner considerar peso propio, viga. ¿Ya? Considerar o sumar. Podría ser. ¿Ya? Yo quiero tratar que el enunciado venga así lo más limpio posible, como para que no se confunda. En este caso, como hay una carga puntual, la carga puntual también la tengo que mayorar porque necesito saber cuánto es la carga última posible. Entonces se multiplica por 1,6, quedan en 80 kilonewtons. Y las cargas permanentes, o sea, las cargas lineales, también las mayoro, y en este caso aquí considero el peso propio de la viga y le sumo la carga de sobrecarga como adicional que estaba. ¿Ya? Entre comillas, esto debiese ser la parte compleja, pero hasta por ahí no. ¿Ya? En particular, bueno, el supuesto anterior cuando preguntamos la solemne, por eso estaba mirando ahí las diapos, pero no las tenía, le entregamos una tablita donde básicamente le muestran la resolución de una viga continua. Y se lee de esta manera. Lo voy a anotar, pero para que después ustedes lo revisen. Donde se toman un largo L y hay otro largo que es K por L. ¿Ya? Se entiende que en este caso el L siempre es la medida más chica, por los 5 metros. Y el otro tramo, que en realidad este tramo completo mide 10 metros, eso significa que el K es igual a 2. ¿Ya? Porque ahí cuando hago K por L, decirme que esta L, llego a los 10 metros. ¿Ya? No sé si deben revisar la tablita, pero si no, fíjense en la pauta que debe aparecer, o en el enunciado. Y si no está, me avisa que yo les subo la tablita. Pero no es muy complejo de usar. Entonces, en función de esta tablita, después abajo entran a los momentos donde aparece, no sé, pues según es una tabla así larga. ¿Ya? Eso viene de la mecánica de sólidos. Sí. Si esto lo deben haber visto en sólido o en análisis estructural, en alguno de los dos cursos. Y acá aparece el K, si mal recuerdo, y acá aparecen los posibles largos. ¿Ya? Entonces, en función de esto, ustedes se meten en un espacio de la tabla y van a quedar, no sé, por ejemplo, en ese caso, y aquí sale el momento, por ejemplo, en A, momento en B y momento en C. ¿Ya? Por ejemplo, este es A, este es B y este es C. ¿Ya? Estoy planteando esto solamente para que después ustedes lo revisen en la casa. ¿Ya?
Acá obviamente se meten, acá lo que dice, por ejemplo, el momento nada va a ser, no sé, voy a inventar un número, 0,015 por L al cuadrado. ¿Ya? Acá va a salir, no sé, por 0,2 L al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces al final, el momento que está, no sé, pues sería como en el tramo acá, que es el momento nada. Piensen que ahí está la flexión. Acá como en continuo voy a tener un momento arriba, que sería como mi momento en B. Y acá entre medio voy a tener otro momento, como el momento BC parece que le llaman, y este es el AB. ¿Ya? Entonces al final mi momento AB va a ser igual lo que sale aquí en la tablita, que es 0.015 por L al cuadrado, y si que tiene más términos multiplican todo y les va a dar cuánto el valor. ¿Ya? Así como se ocupa. Y lo mismo va el corte, también tiene su propia sección de corte, con la única diferencia que acá aparece como un corte, podría aparecer, no sé, por el corte en B, aparece como a la izquierda, y el corte en B también podría aparecer a la derecha. ¿Ya? Es decir, aquí les voy a dar la respuesta. El diagrama de momento y el diagrama de corte de esto es algo de este estilo. Este es así y este es así. Baja, sube, baja hasta este punto, le y baja y sube. ¿Ya? Aquí tiene el quiebre por un tema de que viene la carga puntal. ¿Ya? Por eso es que le hace tiene como esta baja aquí intermedia. No sé si, bueno, no me quiero meter mucho en la materia, pero yo al menos cuando hacía este curso de análisis estructural, yo siempre le explicaba eso a mis alumnos. Por ejemplo, si tienen una viga con muchas reacciones, ¿cierto? Entonces debe reaccionar de este estilo. Básicamente uno lo que hace es, ok, el corte aquí como tiene una reacción en el apoyo, obviamente esto sube según la magnitud del apoyo, y como hay cargas lineales, esto empieza a descender. Yo hasta acá el apoyo suma esta carga, vuelve a subir, y sigo avanzando. Y aquí como hay una carga puntual, esto baja. Y así ya sigue bajando después como con la carga lineal del elemento. Y aquí abajo, al sumar, tengo como todo el encuadre de este diagrama de corte. ¿Ya? Esto es como una forma visual de verlo, más sencillo, como para saber que lo que estamos haciendo está igual. ¿Ya? El tema acá es que la parte más compleja en este ejercicio al menos y en la solemne era como calcular los esfuerzos y era muy entre comillas porque al final era saber usar la tablita. ¿Ya? Mírenlo en la casa, no te debéis complicar mucho. Y los momentos acá debiesen llegar a 663 kN por metro, acá 768 kN por metro y acá 647 kN por metro. ¿Ya? Y los cortes acá son ya le voy a dar con todo eso, 3181 kN. Acá en este sentido, que es como este punto hacia, digamos, hacia la izquierda, me da 333.19. Este punto hacia la derecha es 511.84. Hasta este punto el corte va en 363.44. Le resto el valor acá, entonces puede llegar a 283.44 y acá abajo es 310.16. ¿Ya? Después hacer lo más raro y entre comillas lo que más les podía quitar tiempo. Se van a dar cuenta que después lo van a recuperar cuando hagan el diseño porque es todo bien similar. Eso a la izquierda y eso a la derecha. ¿Ya? Insisto, vean esto después cuando tengan tiempo en la casa, cuando estén estudiando. Porque deben llevar más o menos esos valores. ¿Ya? De repente puede ser que aquí en los decimales esto varía un poco, pero no debiese variar, no sé, más allá del 10%. Con esto resuelto, que pudiese ser la parte más compleja, no sé, pues vimos en clase que, ok, calculábamos las cargas últimas, ya sea por carga uniforme o si habían puntuales, y aquí entre comillas iba a depender de mi estructura, pues si éramos por la ISO, ya ustedes conocían cuánto era el momento y calculaban un momento.
si el corte también era un momento. Cuando son cosas continuas es un poquito más complejo, pero en realidad se alarga el ejercicio, porque tengo que calcular 3 momentos diferentes y acá los corto. ¿Ya? También por enunciado yo les podría decir diseñe con el momento máximo y arme toda la vida de la misma forma. Entonces hemos calculado solamente con ese, veo cuánto acero requiero para este momento y armo toda la vida con la misma armadura, que también pudiese ser. ¿Ya? No tengo muy claro cómo lo vamos a volar. Y acá lo mismo. De hecho, acá por enunciado pedimos que lo verificaran solo, al menos en la solemne dijimos eso, calculen solamente con el corte máximo, que era por ejemplo de acá arriba, en la solemne creo que ocurre aquí abajo. Pero al final diseñamos con este y toda la vida queda armada con la misma cantidad de tribus. Entonces aquí también había como harto ahorro de pega, a excepción aquí, por ejemplo, el enunciado yo lo tengo con todos los tramos. Pero eso es como decisión propia o nos van a indicar que tiene que ser arriba abajo. No, en este caso, para la solemne les vamos a indicar, por ejemplo, diseñe toda la vida con el corte máximo de acá a una distancia D. Entonces elegimos ese, calculamos la distancia D, cuánto vale, y diseño todos los mismos activos para toda la vida. Así es la resolución en la solemne. ¿Ya? El ejercicio que yo traigo aquí, yo calculé todos los tramos, como lo dice el Matías. Entonces hay tramos que sale como sin armadura, tramos con armadura mínima, tramos con... ¿Ya? Pero ya por un tema como más docente, ¿verdad? Entonces, pasando un poquito aquí como de la parte de cálculo, que es el análisis interno, ¿ya? Y en la parte A, y fíjense que normalmente el enunciado siempre van a ir como bien separado en ese caso. El B, entonces, acá armadura de flexión en los distintos tramos. En los tramos. ¿Ya? Entonces acá lo que yo hago, lo que les mencionaba, sabemos que phi, o al menos yo como lo calculo, si alguien ocupa la fórmula del Matías está bien, igual. Anota la ecuación, 0,9 AS por FI, D menos AS por FI, 2 por 0,85, FC' por B, igual al momento último. ¿Ya? En este caso, como mi momento está en kilonewton, lo más fácil sería pasarlo a que quede en newton milímetro. Entonces voy a multiplicar por 10 a la 6. Y así lo dejo en newton por milímetro. Y eso quiere decir que acá tengo que esto ingresarlo en megapascales, en milímetros y en milímetros. ¿Ya? Y de esta manera mi resultado va a quedar en milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces obviamente acá yo lo que hago es reemplazar, yo sé que esto vale 0,9 AS por 420 por los 550, que era el D, AS por 420 dividido en 2 por 0,85 por 30, que vale el FC, y por los 300 igual al momento último. Entonces aquí en realidad esto lo tendría que replicar en 3 veces, ¿cierto? Entonces sería en uno con 768 por 10 a la 6, otro caso es 663 por 10 a la 6 y otro caso sería 647 por 10 a la 6. ¿Ya? Entonces de acá resolviendo el sistema de 2×2, obtengo los 0. ¿Ya? En realidad aquí como tendríamos que elegir el mínimo. Dejémoslo como las... Hasta acá no debiesen tener muchos problemas, ¿ya? El único inconveniente es que acá por enunciado, y porque obviamente esto no se revisó cuando se consultó, si ustedes calculan el AS máximo, que va a ser el ρ máximo, y esta recuerden va a ser o el 75% o el 50% del ρ de balance, ¿ya? Por B por D, ¿ya? Y este valor, cuando lo comparamos con esto, nos daban que todos
las armaduras, que estaría por enunciado, nos dan mayor al máximo. ¿Y qué pasaba si la armadura que yo elegí aquí era mayor al máximo? Hay que doble armar. ¿Ya? Entonces significaba doble armar. Esta era la dificultad del problema. ¿Ya? Entonces, obviamente se extendía un poquito porque teníamos que calcular la otra armadura en compresión para compensar aquí como el exceso de armadura. ¿Ya? Si se doble arma, en este caso, vamos a buscar el apunte. ¿Ustedes la prueba de cuantía la van a dar en la tabla o cómo se sacan? Normalmente esto se sacan en la tabla. Si alguien no se acuerda, tendrían que anotar la ecuación. Y está también en el mismo formulario. Ya en el formulario aparece la ecuación. Bueno, aparece tanto la tabla como la ecuación. ¿Ya? Pero insisto, yo creo que para la solemne no vamos a colocar algo doble armado, a menos que sea un puro tramo. En este caso daban los 3 tramos, entonces era como harta pega más. ¿Ya? Entonces tenían que las 3 veces ver cuánta era la armadura en exceso que faltaba. Entonces recuerde acá, lo que hacíamos era dejar el momento nominal 2 igual como la armadura máxima por FI por D menos A medios. Y después calculamos el momento nominal 1 como la diferencia entre momento último en phi menos el momento nominal 2. ¿Ya? Y de este después calculamos cuánto era la armadura prima. Y de acá veíamos si se cumplía que la cuantía mínima de fluencia era menor a la cuantía dispuesta. Ya, en este caso cumplía, así que esto fluía. ¿Ya? Y como fluye no hay que hacer ningún ajuste, entonces al final quedaba el tiro como la armadura dispuesta. Insisto, no los quiero llenar de problemas y números porque la idea es que vayan entendiendo lo que se está haciendo. ¿Ya? También insisto, muchas veces puede que estén haciendo la solemne o un control, lo que sea, y por X motivo no les dio el tiempo o no tenía la calculadora, por último anoten los pasos, porque al final eso igual demuestra que saben lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se hacía acá era chequear como cada uno de los casos. Si te fijan acá había que entrar de nuevo aquí, calcular cuál era el momento, cuál era el momento que estaba faltando, la armadura asociada, y chequear si esto fluía. En este caso todos fluían, así que quedaba dispuesto al tiro. Era como bien automático el ejercicio. Si quieren por último les dejo la respuesta a eso, ustedes lo chequean. Y obviamente si tienen dudas, pucha, me avisan y lo vemos. No hay problema con eso. ¿Ya? Sí. Ahí tiene el problema completo. Ah, Ahí usted tiene el problema completo. tengo el problema completo. ¿Ese apunte no lo puede mandar? Sí, ¿le puedo sacar foto? Que tampoco desordenado, de hecho por eso como que no lo tengo subido, pero sí, lo puedo mandar, no hay problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá en el apunte calculo primero en el apoyo central, que sería ese, y después calculo en el borde o en el centro, pero calculo el centro máximo. ¿Ya? Al final lo que hago es asumir que el otro, en realidad como son bien parecidos, los voy a armar igual. Entonces lo hice 2 veces, ¿no? ¿Ya? Pero en ambos me da que esto está fluyendo. El único problema es que acá lo hice con el otro método, con el R, pero el mismo procedimiento. Al final calculo cuál era ese máximo, eso me lo doy como para este momento y calculo la diferencia. ¿Ya? Lo voy a actualizar y se los voy a subir. ¿Ya? Entonces después obviamente noto, por ejemplo, en el centro cuánto queda armadura arriba y abajo y en el apoyo cuánto queda arriba y abajo. Y con eso queda resuelto. Entonces después uno lo que tendría que hacer, ya una vez que tengo esto, sería entrar al último punto, el diseño del corte. ¿Ya? Y aquí en el diseño corte, entre comillas, hay un paso, digámosle un paso cero, siempre y cuando no se pregunte antes.
que es calcular el corte último, pero a la distancia de B. Ya, entonces de repente con el enunciado, al tiro les avisamos que ya entreguen el diagrama de corte e indique cuánto vale el corte a la distancia de al tiro. Entonces, cuánto vale ese corte ahí, cuánto vale ese corte ahí, el de acá y el de acá. Pues dice que a veces por enunciado, que esto fue el caso de la superior anterior, lo preguntamos al tiro como en el punto 1. ¿Ya? En este caso, bueno, como el ejercicio, insisto, no estaba revisado, se preguntó como en este punto. Y entonces en este punto lo que tendrían que haber hecho era calcular esos puntos, pero no es mucha más la diferencia. ¿Ya? En este caso, para que ustedes lo hagan, los cortos a la distancia de quedan. 31 la dejé. $292. Este de acá queda de 471. Y este de acá queda 269 kilonewton, kilonewton y kilonewton. ¿Ya? Insisto, esto puede ser como en el primer punto o lo tendréis que calcular acá. Entonces por eso que es como un paso cero entre comillas. Después recién como paso 1, lo primero que uno calcula el corte es el BC. Y eso va sí o sí, siempre. ¿Por qué se calcula la distancia de al primero? No, en este caso no se calculaba porque sí, es muy pequeño. Entonces aquí, por ejemplo, cuando a los 33, ¿cuánto era ya? 33, 31. Piensa que le va a tener 31 menos 0,55 por el último que vale 74 algo. ¿Ya? Entonces ya la mitad de esto son como 36, 37 hacia el ojo. Entonces significa que esto me queda negativo, o sea, el dedo estoy tomando un corte súper chiquitito y ya como adentro. Entonces en este caso yo no lo consideré. También, pero ya eso es como manía y temas de práctica. ¿Ya? Insisto, en la solemne esto no va a ocurrir y lo más probable es que le digamos, ok, calcule el corte máximo nomás o calcule los dos cortes mayores y diseñe. ¿Ya? Entonces, el primer paso siempre es calcular la capacidad del hormigón, que es 0,17, raíz de FC', B por D. ¿Ya? Recuerden que esto va en megapascales. Si ustedes ingresan los valores acá, les va a dar BC igual a 153.64 kilonewton. Si yo calculo el phi BC, que es 0,75, 153.64, eso me da igual a 115. Y si hago el phi BC medios, me da 57.61 kilonewton. ¿Ya? Lo que pasa es que este problema estaba como para una tarea en realidad, porque como lo tenían que hacer tantas veces y después más encima tenían que calcular acá como los cortes donde pasaban esos puntos, esto servía netamente para que cuando empecemos a armar esto, ok, yo tengo un BC medios que es de 57. Entonces por ejemplo yo aquí marco hasta dónde están los 57 y queda justo en toda esta zona, ¿ya? Y en esta zona intermedia, de hecho aquí está mal dibujado porque esto debe ser algo de este estilo. ¿Ya? Y en esta zona intermedia está el phi BC medios. Y esto significa que aquí no va armadura, como sin armadura. Y esta también. Ya, para eso calculo como este punto. ¿Ya?
Para todo el resto que no se cumple esto, tengo que empezar a armar con estribos. ¿Ya? Entonces de ahí que viene como el paso 2, calcular cuánto es el BS que requiero. ¿Ya? Donde en este caso sabemos que el BS es igual a B último dividido en phi menos el B sub c. ¿Ya? Y en este caso el BS, similar a lo que hicimos acá, vamos a tener todos los casos que quieran anotar, que sería por ejemplo los 292 kN, el otro que vale 471 y el último que vale 269. Perdón, eso no es el peso. Ese sería el valor de acá, como el B último en la distancia de. ¿Ya? Entonces nuevamente entro como lo hicimos acá, que era ir cambiando el número y ir obteniendo la armadura. Acá es lo mismo. Voy cambiando el B último, lo divido por phi, le resto el B sub c, que es un valor constante, y voy obteniendo cuántos son los BS. Entonces aquí saco como BS1, BS2 y BS3. Con ese BS y dado un phi, no sé, un estribo, en este caso fue estribo del 10, entonces aquí voy a obtener un distanciamiento 1, un distanciamiento 2 y un distanciamiento 3. El cual tengo que chequear si esto es de medio o de cuarto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué depende esto? Del B sub c. ¿Ya? Si el BS es menor o igual a 2 veces B sub c, el distanciamiento es de medio. Si no se cumple, si el BS es mayor a eso, el distanciamiento es de cuarto. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta ahí? No le estoy metiendo números, después obviamente voy a tratar de pasar esto al limpio lo mejor que pueda. Profe, Y lo van revisando. el BS requerido usted lo ocupó con el B último a la distancia E. ¿Se va a ocupar siempre la distancia E o hay que ocupar el máximo? El BS requerido, ya, en este caso, insisto, como este era un ejercicio, en realidad era una tarea que mandé en algún momento que hice este curso, yo les pedí calcular el BS para todos los tramos importantes, que en este caso serían el de acá, el de acá y el de acá. O sea, tenían que hacerlo 3 veces. Pero el procedimiento es el mismo, por eso insisto. Lo único que iba cambiando acá es que primero pruebo un primer BS con el primer balón, después el segundo y después el tercero. ¿Ya? Netamente hice el ejercicio más largo. Ya, en el caso de la solemne, lo más probable es que, digamos, calcúlelo solamente con el B último, a la distancia de D, pero el más grande. Entonces le hubiesen hecho una prueba con el 471 en este caso. ¿Ya? Ahí ese BC iba a ser constante, ¿cierto? ¿Sí? ¿El BC? Sí. Sí. El phi ese también. ¿El phi? ¿La reducción? Para corte, recuerden que el phi siempre es 0,75. En corte, 0,75 siempre. No es como en flexión que teníamos que entrar a mirar las deformaciones y si cumpliera algún tipo de ¿Eso relación. es la prueba? ¿Qué cosa? En la solemne vamos a tener que demostrar ese phi. No, pues, es que ni siquiera lo tenéis que demostrar. Po. Normativamente el phi está acotado a ese valor. Entonces es lo que se ocupa, no hay que buscar nada, a diferencia de lo que es flexión. ¿Ya? Entonces en este caso, si se fijan, el BC se calcula una vez, esto vale puntaje y en realidad meter una fórmula. ¿Ya? Entonces no se bloqueen y no hagan nada en la parte de corte, porque me pasó varias veces que llegaban controles y en corte no hacían nada, siendo que este es meter valores. Y el phi de allá 0,9 es igual a más que demostrar, ¿o no? Sí, este se debiese demostrar, pero el tema es que acá como llegas que con esto está fluyendo, básicamente te está diciendo que esto te fluye tanto arriba como abajo, ¿cachai? Entonces casi que no habría que demostrar nada, ya con esto quedaría demostrado. Ahora si ustedes le quieren agregar un paso más, que se van a demorar, no sé, 1 o 2 minutos, donde van a calcular la relación de C en D, lo pueden hacer. Y esto es menor a 0,375. Pero en la prueba, ¿cómo llegar a asumir el 0,9? ¿Qué cosa? En la prueba, ¿cómo llegar a asumir el 0,9?
Sí, o sea, siempre para resolver aquí el AS tienen que asumir que esto es 0,9 porque si no al final dejáis otra incógnita dando vuelta. ¿Ya? Y tendréis que esto escribirlo en vez del 0,9 tendréis que ponerlo con la expresión de la deformación. Y eso es harto más complejo. Así que en el libro primero uno hacía eso y después uno metía el fida. ¿Acá? Sí. Ya, lo que pasa es que efectivamente, según yo, cuando el Matías resuelve la ecuación que con el C, de alguna forma el C te permite al tiro calcular acá si estáis fluyendo o no. Ya, tiene como una ventaja hacia ese método, pero un corte más grande. En particular, y de hecho como también les mostré en mi planilla, uno siempre asume X09, ya, por un tema de simplicidad, porque, y sobre todo que normativamente ahora están exigiendo ocupar que el ROM máximo sea el 50% del balance. Y esto ya te está exigiendo que el phi al tiro sea 0,9. O que la deformación sea superior al 5 por 1000. ¿Ya? Entonces, esta opción casi que te va a abrir la puerta directa a decir, ya ok, pero esto, como ya sé que puedo usar solo el 50% del balance, el 0,9 va sí o sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces quizás también en la solemne podría colocar directo que ocupen el 50% de balance. Así también yo me aseguro que esto fluye. O sea, lo más probable es que lleguen al fluido. Sí, sí. Ahora en particular este problema, como tenía que doble armar, había que hacer como un chequeo adicional para ver si en compresión estaba fluyendo, ya que era como esta demostración. Pero en el caso de ustedes, si aquí les da que esto es menor al máximo, tendrían que ver, bueno, si en la solemne pasada que había un tramo que era menor al mínimo, en ese caso uno multiplicaba por el 4 tercios, que era lo que mencioné en clase, y el resto quedaba armado con la armadura que daba, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en cada caso igual les pedíamos que chequeáramos, pero quizás fue muy extenso. A lo mejor era como chequear el caso más solicitado nomás y vea si ya se aplica para todo. Profe, dijo en una clase que si a pesar de hacer el 4 tercios daba menor, igual conservábamos ese valor, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Aquí podrían tener como... Para que no me quiero desordenar mucho, pero... Este es el ejercicio, sáquenle foto.